¿Cómo aprovechar la inteligencia de nuestros hijos? Hoy, 23 de septiembre del 2025, desde la Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, tenemos una invitada muy especial que es la doctora Nadia Edith García Medina. Doctora, bienvenida, me da mucho gusto tenerla nuevamente aquí participando con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Jenny. Con mucho gusto aquí estamos nuevamente. Bien, quiero decirles algo, pues un poquito de la doctora, ya que tiene un super currículum, pero vamos a destacar, la doctora tiene doctorado en ciencias por la UNAM, maestría en ciencias biomédicas básicas por la Universidad de San Luis Potosí, es profesora investigadora de tiempo completo por la UAC, tiene más de 15 tesis de licenciatura y 3 de especialidades, es autora y colaboradora de publicaciones nacionales e internacionales y es perfil ProDefdesear. Doctora, dentro de lo que estoy leyendo aquí en su formación de ciencias, este tema de las inteligencias me parece que es súper importante en cuestión de definirla muy bien, ya que hay muchos papás que todavía a la fecha buscan para poder medir la inteligencia de sus hijos. Pero este punto de poderla medir muchas veces los llevan a que mi hijo no es inteligente, mi hijo no va a poder estudiar, hay discriminación, hay soledad, porque hasta los propios adolescentes se sienten menos, ¿no? Porque no tienen un coeficiente intelectual promedio como todos los demás. Pero pues usted es la experta, doctora, y pues precisamente me gustaría empezar. ¿Por qué es necesario que los papás y todas las personas que nos están escuchando, sepamos qué es la inteligencia y si realmente podemos medirla con nuestros hijos? Perfecto. Sí, Jenny, muchas gracias. Pues bueno, papás y quien nos está escuchando, pues todos tenemos inteligencia, ¿sí? Y la inteligencia, como bien lo dijiste, es un concepto muy complejo. ¿Por qué? Porque aún no hay una definición universal. Es decir, todavía hay disciplinas como las neurociencias, como la psicología, los filósofos que siguen trabajando situaciones para conocer qué es la inteligencia. Sin embargo, actualmente podemos dar una definición que con eso nos vamos a dar cuenta que todos somos inteligentes, ¿no? Es decir, el concepto sería de la siguiente manera. Es una capacidad cognitiva. La inteligencia es una capacidad cognitiva que no se trata solamente de conocimiento, sino de habilidades que nos ayuden a resolver situaciones de manera efectiva. Entonces, no nos casemos con una definición universal, quedémonos con la idea de que todos tenemos la capacidad de tener conocimiento y de utilizarlo de manera efectiva. Y me comentabas tú papás, ¿cómo puedo medir esta inteligencia? Y hay dos factores aquí muy importantes. En la población se maneja mucho lo que es el coeficiente intelectual. Bueno, el coeficiente intelectual se mide por medio de una escala que se llama Wechsler, pero este coeficiente intelectual está muy enfocada a características propiamente de la funcionalidad del lóbulo frontal, ¿sí? Y es el razonamiento matemático, la velocidad de procesamiento de información, la comunicación, el lenguaje de cómo rápido entendemos una orden, pero se queda solamente ahí y entonces te da un puntaje esta escala, donde ese puntaje, si tienes 130 puntos hacia arriba, eres súper inteligente, ¿no? Eres muy dotado de inteligencia. Pero si estás debajo de esos 130 puntos, pues también eres inteligente. Lo maneja la escala como normal, ¿no? La verdad es que en lo personal sé que existe esta escala, sé que tiene una intención dentro de las investigaciones, pero como papás, porque pues yo también soy mamá de dos chicos, entonces digo, necesito saber cómo está la inteligencia de mi hijo. ¿Tiene esa capacidad de desarrollarse de manera adecuada? ¿Por dónde lo puedo guiar? ¿No? Y entonces
Sí la puedo medir con el IQ, pero si el IQ me dice no tengo 130 puntos, entonces mi hijo no tiene inteligencia. Sí, sí tiene inteligencia. Hay que saberla reconocer, ¿sí? Eso es lo importante de conocer el concepto de inteligencia en nuestros hijos. Inclusive en nosotros mismos como padres para poder tener una comunicación más efectiva con los hijos, ¿sí? Perdón. Sí. Esto que acaba de comentar en cuestión de que hay que saberla reconocer, de verdad que es súper importante porque esto que acaba de comentar sobre el coeficiente intelectual, que muchas veces nos vamos más por ese sentido, por esa definición, ¿no? Que la inteligencia es el coeficiente intelectual. Pero como usted lo acaba de decir, pues bueno, todos tenemos inteligencia, ¿no? Y me voy en el pensamiento en cuestión, por ejemplo, a las personas con diferentes capacidades, ¿no? Que también Sí. son inteligentes, ¿no? A las personas adultas mayores, que también son inteligentes. Bien, dentro de esto, doctora, ¿cómo podemos nosotros conocer precisamente, acaba de usted de decir, bueno, el coeficiente intelectual siempre un test, pero realmente cómo podemos reconocer la inteligencia de nuestros hijos? Muy bien. Mira, en este momento me voy a permitir proyectar una presentación que tiene la intención de orientar a los padres en esta parte de las inteligencias con respecto a los hijos. Pero quiero aclarar algo. Se da esta oportunidad de hablar de inteligencias para que nos podamos entender con los hijos, ¿no? Pero tenemos que trabajar primero como papás en identificarlo nosotros para saber cómo me puedo comunicar con mi hijo y también identificar las de mis hijos o mi hijo, mi hija, para poder tener una mejor comunicación, comprensión, interacción, muchas otras cosas que se dan dentro del hogar, ¿sí? Me gusta a mí mucho la teoría de Howard Gardner. Él maneja la teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, el individuo tiene diferentes esferas de cognición, no nada más una que te da el razonamiento matemático, ¿no? Te habla de justamente esta parte donde a través de una escala, ¿sí? Con 35 ítems, como lo pueden ustedes estar notando en la pantalla, con 35 ítems que se responden como falso, verdadero o sí me queda esta oración, no estoy muy a favor de esta oración, por dar un ejemplo. Ante un ritmo musical, ¿eres hábil para acoplarte al ritmo? Y entonces tú dices, no, pues yo tengo dos pies izquierdos, falso, ¿no? No, sí, luego me acoplo al ritmo, verdadero, ¿no? ¿Te es fácil comunicar lo que estás sintiendo? Sí, verdadero, no, no me es fácil, ¿no? Entonces, con ese tipo de respuestas tan sencillas y oraciones tan sencillas, Gartner nos da este instrumento. Después lo separa por bloques, ¿sí? Esos bloques son las inteligencias que ustedes están viendo reflejadas en ese círculo, son 8, ahorita vamos a hablar de ellas, y te va dando puntaje por inteligencia que después te dice, pon, si tuviste más alta la lingüística, entonces va primero la lingüística. Pero si me salió igual la lingüística que la visoespacial, bueno, entonces están al mismo nivel. Ordenas por puntajes, hay quienes pues sí le salen así de, no sé, 32, 30, en un orden específico, hay quienes se les empatan en puntaje, no pasa nada, está bien, ¿ok? No hay un diagnóstico de eres muy inteligente o eres menos inteligente o estás normal de inteligencia. Simplemente te dice cómo está tu inteligencia, cuál es la más, cuál es la menos, pero sobre todo todas te dan un área de oportunidad. Esta teoría nos habla de 8 inteligencias múltiples: la sinestésica corporal, la naturista, la interpersonal, la lógica matemática, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente del IQ, que es la escala de Wechsler,
la intrapersonal, la musical, la visoespacial y la lingüística, ¿sí? Cada una de ellas nos dan características propias de un individuo. Y entonces, tan sencillo como si cuido o no cuido la naturaleza, si hago actividad musical o no, si puedo decir lo que siento o no, si sé dónde me estoy ubicando. Y con estas inteligencias, lo que Gardner nos trataba de, o nos trata de orientar es que cuando reconocemos las inteligencias en nosotros y en los demás, todo se vuelve más efectivo, ¿sí? O podemos trabajar de diferentes maneras. Y entonces Gardner nos ayuda a comprender que estamos educándonos. ¿Quiénes nos educan? Pues los padres educamos a los hijos, ¿sí? Y en las escuelas, pues hay educadores que están ahí trabajando con nuestros hijos. Sin embargo, tanto educadores como padres tenemos que reconocer cuáles son las inteligencias de nuestros hijos. Y las vemos en cuestión a sus habilidades, en cuestión a su desempeño dentro de casa, ¿sí? Entonces, em, quisiera empezar a hablarles de cada una de ellas y las áreas de oportunidad que hay en cada una de ellas. Por ejemplo, en las inteligencias como lo es la lingüística verbal, pues es aquel niño que trata de negociar, de persuadir alguna tarea, que tiene habilidad de explicarte lo que pasó en un orden adecuado y, por ejemplo, disciplinas que están relacionadas con esta inteligencia son los abogados, son los periodistas, son poetas, escritores, ¿no? Que es muy interesante porque a veces en familia podemos tener a alguien así. A lo mejor no se dedicó de manera profesional, pero sabe expresarse bastante bien. Si hablamos de la lógico-matemática, pues entonces estamos hablando de personas que son muy hábiles, de jóvenes que son muy hábiles para resolver. Ahora en las escuelas les hacen una actividad que se llama cálculo mental, ¿no? Nada más tienen que poner el resultado. Ya no es, o actividades como Aloha, que hacen habilidades matemáticas con las manos y con un abaco muy especializado. Entonces, reconocemos cuando nuestros hijos son muy buenos en las matemáticas. Oye, mamá, ¿cuántos vasos caben aquí si los ordenamos así, ¿no? Oye, mamá, ¿cuántos vasos serán si medimos del piso al techo, ¿no? De ese tipo de jóvenes que son muy hábiles en esto. Entonces, una profesión muy ad hoc, pues serían los informáticos, los ingenieros, no sé, inclusive los arquitectos que tienen que hacer como toda una medición para un edificio, ¿no? Está también la espacial, la visoespacial. Esta es muy importante porque desde muy pequeños, desde recién nacidos, ya sabemos ubicar el seno materno, la cara de nuestra madre, el tono de una voz si volteamos. Entonces, aquí algo que una profesión muy ad hoc a esto son los arquitectos, porque tienen que dimensionar estructuras además de la medición como en la matemática. Entonces, no están, si te salen estas dos inteligencias a la par en el orden, pues es lógico que vas a desarrollar alguna de estas habilidades y algunas de estas profesiones, ¿no? U oficios que pueden aplicarse a ellos. Está también, por ejemplo, la musical, que la tenemos de este lado, esa inteligencia es el ritmo, ¿sí? Es la melodía, reconocer lo alto, lo bajo, interpretar formas, ¿no? Ahora que inclusive ya hay estos juegos que te obligan a hacer un movimiento con piernas, con manos para obtener un nivel. Bueno, pues aquí todos los géneros musicales, todos los críticos musicales, los dirigentes de orquesta, compositores, etcétera. Está por este lado también la naturista. La naturista a mí me gusta mucho porque hoy en día tiene mucho auge, ¿sí? Y muchas veces se queda
en un proyecto escolar de pon un frijolito, hazlo crecer y ponle el algodón y ya. Y si te crece tu plantita, te dan un puntaje y si no, no. Pero la realidad es que en casa, como papás o como mamás, pues nos gusta la jardinería, nos gusta tener plantas, ¿no? Entonces también tenemos que fomentar en los chicos ese tipo de actividades y sensibilizar acerca del cuidado de la naturaleza. Que no se quede en un proyecto escolar, sino que se quede también dentro de casa. La interpersonal. ¿Qué es la interpersonal? Es cómo me puedo comunicar con los demás y reconozco las emociones con los demás, ¿sí? Aquí, esta interpersonal, pues generalmente se basa en tener empatía con los individuos, ¿sí? Y esto, pues, están muy asociados los psicólogos, los mismos docentes o maestros, terapeutas, líderes sociales, hijos, que estén muy atento a cómo te estás sintiendo y te lo pregunte una, dos veces. ¿Cómo estás, mamá? Te noto así. O papá, te veo cansado, ¿no? Lógico, matemático, ya hablábamos de resolución de problemas y la intrapersonal es cómo reconozco yo las emociones en mí, ¿sí? Cómo las manejo yo en mí. Entonces, a grandes rasgos, estas son las características de cada una de las inteligencias Sí, sí, múltiples. Jenny. sí, lo comentó, pues hay que empezar por los papás, ¿no? Sí. Creo Ujú. que por los papás o por los adultos, los que estamos teniendo este ejercicio de la crianza, cómo estamos en nuestra salud, bueno, toma parte de nuestra salud mental, ¿no? Hay áreas y darnos cuenta que hay áreas de oportunidad para trabajar. No, tal vez creo que en una sorpresiva en cuestión de algún resultado pueda resaltar de que pues están muy bajitos en todo, ¿no? O que nada más salieron algunos dos de los cinco, de los seis, y que eso, pues bueno, que nos dé la oportunidad de identificar que eso es lo que está sucediendo, que no hay comunicación en casa, que pues nuestro hijo lo único que quiere es estar nada más en la escuela o con los amigos, de que la pareja, ¿no? Porque también la pareja es que también está muy incursionado nada más en el trabajo y es por lo mismo, porque no nos damos cuenta, no nos conocemos, principalmente como pareja, ¿no? O sea, si vivo en pareja, como familia, ya llega una etapa en que vamos día a día, día a día, día a día y con el correr de los hijos y las responsabilidades y los compromisos. Y eso permite a no hacer un alto y pensar en nosotros, ¿no? Pensar como, por ejemplo, mamás. Entrar en una rutina, hijos, casa, administradora, enfermera, psicóloga y todos los roles que tiene la mamá dentro de casa, ¿no? Con los hijos, poquito de todo tiene, pero se olvida de ella misma, ¿no? Y es rutinario. Hace una rutina, un pensamiento, un acto rutinario que precisamente todas estas partes, estas a diferencias de lo que nos acaba de dar a conocer, las diferencias de diferentes tipos de inteligencia, no las desarrollamos, ¿no? O sea, es así, oye, de veras lo musical, lo personal, no, pues no musical, ah, no, pues es que no me gusta la música. No, no, no se refiere a que te Claro. guste la música, ¿no? En esto de que la habilidad es para a todo, ¿no? Y si le decimos a los hijos, me guardas la comida, guardan toda la olla completa o sin una más grande, ¿no? Y así hemos de recordar, doctora, que una de las cosas que tienen los niños chiquitos es de que siempre Sí, terminan en la cocina, sí, más sí, cuando sí. empiezan a caminar. ¿Y qué hacen? Nos sacan todos los trastes en donde pueden sacarlos y los ponen por colores, los ponen por tamaño y los van empalmando solitos, ¿no? Pero pues bueno, aquí el mensaje, digo, por lo que acabamos de ver, es que papás que nos estén escuchando, dense la oportunidad de verdad de hacer un alto y pues hacer esta evaluación. Esta evaluación, doctora,
evaluación práctica o no sé cómo sea, ¿necesita hacerlo algún Bueno, profesional? si tú buscas en la web, está la serie de oraciones, te viene como, son 3 hojitas donde te da como la instrucción más las preguntas. Lo puedes hacer en Mm. casa, realmente lo Ah, puedes ok. hacer en casa, ¿sí? Te digo, es muy sencillo, o sea, te van a salir todas las inteligencias. Vamos a decir, vas a tener más desarrollada la lingüística y menos la lógico-matemática, ¿no? En orden, de mayor a menor. Entonces, pues esta inteligencia, pues tú la puedes comparar con tu papá, con tu pareja, ¿verdad? Con tus hijos, eh, entre hijos también, como porque no tenemos siempre las mismas características de nuestros hijos y nos ayuda a tener una actividad inclusive de interacción como familia, ¿no? Sí, Entonces, aquí la idea de saber cuál inteligencia tenemos es saber también cómo las potenciamos. Entonces, es esta parte donde, si me permites, podría continuar dando estas pautas excelente. interesantes. ¿Sí? Mira, es importante que sepamos que el ya tener el ordenamiento de las inteligencias múltiples que tenemos, ¿cómo las podemos potenciar? Porque sí, ya sé que soy muy bueno en la música y que nada más no, sino más bien es decir, esta es la que menos Ok, trabajo, ¿sí? O la que menos, a lo mejor estoy trabajando dentro de mi casa en la comunicación, o en lo sinestésico corporal, a lo mejor no soy mucho de dar abrazos, de dar besos, de decirte desde la cocina al comedor, te quiero, hijo, de verdad estoy muy contenta como eres, o hiciste un desorden, o intentaste acomodar el sartén o el topper, como decías tú, y hacer esta expresión. A veces no lo sabemos, pero intentémoslo. Esta es la parte padre de conocer la inteligencia o las inteligencias que hay en nuestro hogar y sobre todo en nuestros hijos. Bueno, quisiera comenzar por la musical. Esta musical si es de las más bajas, ¿cómo las podemos potenciar? ¿Sí? Bueno, tocar un instrumento. Uy, no tengo a lo mejor para llevar. Crear ritmos con las manos, una letra, cada quien haga un ritmo, lo sostenga por ciertos segundos. Muchas veces nuestras mamás las escuchábamos cantar, Jenny. Entonces, después sale una canción y la cantas. así es. Una canción que esté del tiempo de nuestros hijos y la andan tarareando. Bueno, pues entonces ahora entre familia, a lo mejor hacer un juego de dinámica, de que cada quien crea un ritmo, no sé, en hombros, otros en cabeza, otros en piernas, otros en la boca, y entonces se va generando un ritmo. Y si bien no tenemos las habilidades de tomar una clase musical para tocar piano, guitarra, trompeta, pues sí podemos generar esta actividad que además es súper divertida si la haces en casa con tus hijos, ¿no? Este, y ahora con tantas ocurrencias, pues seguro te vas a divertir y si tu hijo no es que me da pena, es que no me gusta cantar, pues favorece eso con quizás una breve oración, que la cantes como ópera, que la cantes como rapero, no sé. Este tipo de dinámicas nos puede ayudar mucho para también interactuar como familia. La lógico-matemática. Este es un problema que lo ven así los educadores. Un problema es que su hijo nada más no se le dan las matemáticas. Sale la inteligencia y resulta que a lo mejor tu hijo sí la tiene en los niveles, en el orden más alto o intermedio, pero no en el más bajo. ¿Qué está pasando? Que a lo mejor estamos faltos de tener una habilidad nosotros como padres o como educadores en que lo puedan lograr tener en más arriba, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Lo que tú decías hace rato, ordenar.
ordenar los toppers, ponerles las si no está muy chiquito el niño, pues a lo mejor un adolescente, un juego de estos que arman de muchas piezas, para omitir marcas, ¿no? Eh, donde pueden crear figuras grandísimas, también lo hay para adultos. Clasificar objetos, el más pequeño, el más grande, por colores, decirle cuántos rojos hay, cuántos azules, no sé. O sea, ¿cuántas veces estamos Ujú, nosotros como mamás, que no se me olvide esto, que no se me olvide? Y ya hasta tenemos nuestra lista aquí auditiva, ¿no? Con el celular. No, hay que ponerles a los hijos, también les ayudamos con la lectoescritura. A ver, pon dos cajas de leche, ¿no? Dos de cereal, tres de no sé qué, y al final decirle, ¿cuánto suman todas las cantidades, ¿no? O más o menos, ¿cuánto crees que cueste? O decirle, un litro de leche, no sé, 25 pesos, y al final decir cuántos son al final, ¿no? ujú. Ayudarle un poquitito en estas tareas. La ropa, el ordenar la ropa en los Batallar. closets, que luego es así como el pleito con los jóvenes, con los niños. Pero permitirles a lo mejor a ellos, no como lo queremos nosotros como papás, sino ellos, cómo ellos ven ese orden. A lo mejor a ellos les gusta tener sus pantalones de mezclilla colgados en el gancho y a nosotros nos gusta que esté doblado así en cuadrito o extendido dentro de un cajón. Bueno, ese tipo de cosas que pareciera que no tienen nada que ver con lo matemático, sí lo tiene que ver y le permites desarrollar esta capacidad, esta inteligencia lógico-matemática. Otra sería la lingüística, Jenny. Leer. Todos leemos, aunque sea en el celular, leemos. Pero ¿cuánto de lo que leemos somos efectivos en comunicarlo? Algo así como el teléfono descompuesto. De repente no tenemos esa comunicación tan asertiva y tan efectiva. De aquí es la importancia de que sepamos conversar en casa. No nada más, ¿cómo te fue? Ah, ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Otra vez te mandaron reporte? No, ese tipo de cosas no, eso no es muy efectivo, hay que mediar la situación, hay que platicar algo inclusive desde nosotros. Ay, hoy me fue muy pesado en el trabajo, hoy tuve tal situación. No sé si a alguno de ustedes les pasó lo mismo en la escuela, ¿no? Y entonces abrir ese vínculo de comunicación lingüística. Los podemos poner a hacer trabalenguas, el típico de tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, ¿no? Que es muy típico. Bueno, pues ahora hay más. ¿No? Hay más. En las escuelas les enseñan muchas cosas. Participar en debates saludables. No sé, por ejemplo, a ver, yo quiero cocinar el fin de semana un pastel de chocolate. ¿Qué opinan? No, que a mí no me gusta el chocolate. Bueno, y si le pongo fresas, y si le pongo, y que se haga un debate adecuado, y entonces los niños, los jóvenes aprenden a expresar que no les está gustando que le pongas ajo, y a lo mejor les sabe mucho ajo. Quizás no se lo vamos a quitar, Jenny, pero le ponemos claro, menos, ¿no? claro. Para que se lo coman. Entonces, este tipo de conversaciones nos hace que los hijos desarrollen la habilidad lingüística, pero los padres sin cuestionamientos tan directos, ¿no? Que haya esa apertura de intercambio de información. Intrapersonal, esta es propia, ¿sí? Pero también podemos guiar. Esta intrapersonal, perdón, niños a que hagan el juego independiente, que no todo el tiempo estés tú ahí jugando con ellos. Ahora con los videojuegos, que también es un tema bastante interesante, pues pues si están jugando de manera independiente, ¿cómo interactúan ellos? ¿Cómo se expresan? ¿Ya se enojan porque no tuvieron la recompensa, porque no alcanzaron tal nivel? Dejarlos que no jueguen un rato, que estén en sus habitaciones o en la sala sentados, que mediten para que puedan ellos en algún momento expresar de manera sencilla cómo se sienten. Por ejemplo, a mí se me ocurre, desde la cocina tú puedes decir, ay, hijo, hija,
o hoy mi día fue, ¿no? O me fue mal, ¿no? Ese tipo de expresiones que nos ayudan a que los jóvenes sean más abiertos y que nosotros también nos veamos más involucrados con el tipo de comunicación que ellos tienen, ¿no? Esto nos ayuda mucho a reconocer en nosotros mismos cómo estamos. A veces nos molesta mucho porque llegan y dejan la mochila, la tablet en donde sea, pero antes de gritar, meditemos, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy apagada? A lo mejor ni caso le hago a la mochila. Estoy enojada, a lo mejor me pongo a gritar, ¿no? Entonces, tratar de reconocer esa parte en nosotros como padres para después entonces sí dar un orden. Es una realidad. Los jóvenes, los niños van a ser siempre, de repente tenemos que mediar esa situación nosotros, pero desde cómo nos estamos entendiendo nosotros mismos para que entonces ellos entiendan cómo están ellos y qué es lo que deben de hacer, ¿sí? Bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, Jenny, o que tú No, quieras cuestionarme algo, no, ¿no? no, no, están muy claros los ejemplos y pues bueno, ya creo que muchos papás andan poniendo ahí en posición, ¿no? Ay, con razón mi hijo no me hace caso, con razón mi hija es desordenada, ¿no? O con razón mi mamá, pues nunca me dice que me quiere, pero no es porque no me quiera, ¿no? Es porque tal vez no tenga desarrollada esta parte de la inteligencia. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? No hay que quedarnos con las percepciones. Pero muchas veces muchos papás no conocen este tipo de situaciones y dicen, aparte de puede existir una situación psicológica, ¿no? Claro. No, pues es que a mí nunca me enseñaron a dar un abrazo, por eso a mis hijos no se los di. Bueno, creo que ahí va muy ligado en esta parte de esto que nos está hablando. Pero continuemos, doctora. Sí, claro, gracias, Jenny. Exacto, entonces es esta parte donde vamos, nadie tiene la culpa, tenemos que guiarnos, ¿no? Tenemos que tener estas pautas, estas guías en casa y como papás, pues tenemos que tener la iniciativa. Bueno, del otro lado de esta clasificación de inteligencias múltiples, según Gardner, está también la sinestésica corporal. Aquí se mezcla con otras, o sea, ninguna inteligencia es como meramente aislada, nos integra como individuos. Entonces, ¿cómo puedo potenciar esta inteligencia si mi hijo le aparece en lo más bajo, ¿no? Bueno, puedes hacer una secuencia de baile, ¿no? Hay la canción típica de la Macarena que sigue sonando, ¿no? Los hijos luego se saben ya nuevas coreografías, entonces tú trata de imitar esa coreografía, tararear ese tono que va mucho con la musical. El que haga deporte, ahora es muy común que haya academias deportivas, que haya alguna actividad extraclase que les favorece mucho a los chicos, además la interacción social, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la interpersonal. Realizar mímicas. Hay juegos de mesa padrísimos donde te pones como una cintilla aquí con una tarjeta, entonces tú haces la mímica y tú tienes que adivinar qué es lo que te está diciendo según la tarjeta. Bueno, pues eso también ayuda mucho a la convivencia familiar y al hijo a saber expresarse, porque a lo mejor es de, ay, no, yo no quiero, yo no bailo, a mí no me gusta participar en tal evento de la escuela, pero si tú lo haces desde casa, se va a volver algo tan natural. No digo que lo vas a desbloquear completamente, pero a lo mejor no le va a dar temor a hacer ciertas cosas dentro de clase, dentro de casa, en las reuniones familiares, ¿no? Es favorecerlo. Potencio eso si hago esto con mi hijo, ¿va? Está la visoespacial, que inclusive la tenía yo con un asterisco, la lista de compras, cuando hablábamos del número de objetos, de la suma del costo de las cosas, porque esta visoespacial también nos ayuda. Si vamos al súper, si vamos al tianguis, si vamos al mercado, favorezcamos que los hijos estén viendo hacia afuera. Es ese mapeo que hacemos, ese recorrido por las calles, ese nuevo local que me da la referencia de tal tienda, es tener esta parte de nuestro mapa mental que está muy bien en un área cerebral que se llama hipocampo. Usar mapas, usar brújulas, ¿sí?
Ahora tenemos muchas aplicaciones, pero pues podemos tener una brújula y irnos un día en una actividad de la inteligencia naturista y decirle cómo se usa la brújula, ¿sí? A nuestros hijos. ¿Cómo ubicas en un Google Maps? Mira, aquí aparece tal tienda, tal escuela, y si de aquí le das vuelta hacia tal lado, derecha, izquierda, le ayudas a hacer eso. Las manualidades plásticas. Ahí pongo un patito de foamy moldeable, que te lo pueden vender y te pones a hacer figuras, ¿no? A veces no, pero le puedes decir, ¿por qué no me haces un patito para ponerlo aquí en la cocina, aquí en mi escritorio? Y entonces ve la imagen en plano, en su celular, en sus tablets o en una hoja impresa, y tratan de dimensionar esa figura con el foamy y además quedan súper bonitos y es un detalle bien lindo dentro del núcleo familiar, ¿no? Claro. La naturista. Días de campo, los picnic, aunque sea en el parque más cercano, hazlo. De verdad, vas a ver cómo abre toda esa pauta en tus hijos de convivir en la naturaleza. Escoger una planta y cuidarla. Otra vez, no nos quedemos en el proyecto del frijolito que lo hiciste crecer en un frasco con un algodón mojado. Vamos a comprar plantas. ¿Cuál quieres? ¿No? Y que esté a medida de nuestras posibilidades y que sepas que puede estar, sugerirle, mira, este puede estar en tu cuarto, tiene buena ventilación, lo puedes poner en tal parte de la repisa, no necesita mucho riego, pero sí necesitas ver cómo está la tierra. Cuidar esa planta, que no se quede en el proyecto. Y otra cosa fabulosa cuando los hijos dicen, no, y no me interesa nada de la naturaleza ni salir al campo, yo soy puro videojuego, pura plaza, ¿no? Puro, no sé, ludotecas, que son muy buenas, ¿no? Pero que también es muy parte de ser inteligentes en la parte naturista, sería tener una lupa en casa. En las papelerías venden las lupas pues antes era muy común que nuestros padres tuvieran lupas en las casas, ¿no? Porque no tenían a veces el recurso para los lentes, entonces estaban Así con las es. lupas viendo todo. Bueno, pues ahora hagámoslo para justamente favorecer la observación de la naturaleza. Si ya encontraste ahorita que hay grillos y chapulines por todos lados y ya encontraste uno por ahí a lo mejor ya muerto, ¿no? Una mariposa, o ya encontraste una cochinilla, pues ayúdale a observar cómo están de más cerquitas, ¿no? Obviamente no maltratarlos, ¿no? Y dejarlos en libertad, pero hacer esta parte de conciencia naturista en los hijos también es importante, porque el día que tú no estés, seguro le va a dar de comer a la mascota, va a regar las plantas. Bueno, sí le tenemos que dejar dicho, ¿verdad? Sí. Pero, pues se va a dar cuenta, va a ser consciente de que esa plantita que está ahí en el rincón ya necesita agua, ¿no? Va a salir esa necesidad, esa expresión de esa inteligencia. Y bueno, por último está la interpersonal. Esta interpersonal es cómo trabajamos con otros, cómo tenemos empatía con otros. Si podemos estar atentos de una planta que necesita agua, puedo estar atento de cómo está mi compañera de trabajo, cómo está mi hermano, mi hermana, cómo veo a mi papá, a mi mamá y de igual manera nosotros como padres, cómo veo a mi esposo, cómo veo a mis hijos, cómo vi hoy a la maestra cuando me recibió a mi hijo. O sea, es esta parte de visualizar al otro, ¿sí? O sea, reconocemos cómo estamos nosotros, pero visualizamos al otro. Si te das cuenta, Jenny, el intrapersonal y el interpersonal realmente están muy integrados todos Ligados. los días, ¿no? Todos los días tenemos que estar conscientes de eso. Trabajo en equipo. ¿Qué trabajo en equipo podemos hacer en casa? No te tienden la cama los hijos. A ver, vamos a hacerlo juntos. ¿Qué te parece si tú sacudes la cobija en lo que yo extiendo el cubrecama? Vamos a hacer juntos un pan. Vamos a hacer hoy una ensalada. ¿Qué te parece si tú picas la lechuga y yo pico tal otra verdura, ¿no? Jitomate, ¿no? Organizar roles. Mientras yo cocino, ustedes pongan la mesa. También esto va con lo matemático, va con lo visoespacial.
el orden, dónde nos sentamos siempre, ¿no? Hay hijos que ya no ponen atención en eso porque nosotros también no estamos poniendo atención en muchas otras cosas, ¿no? Te ponen no sé, el vaso favorito de papá, lo ponen en el lugar de donde se sienta mamá siempre, ¿no? Entonces, ahora hay que trabajar en equipo. No, hijo, no, ay, ¿cómo no te das cuenta? Antes de empezar a atacar, digamos, mira, aquí siempre me siento yo. O acá, papá, pon aquí el vaso. Aquí va la servilleta, el mantel, las cubiertos, ¿no? Organizarnos por roles. No queramos hacerles todo. Tenemos que potenciar esa inteligencia para que esté siendo empático, porque hoy por hoy la sociedad necesita que esto se abra más, que seas más empático. Participar en actividad comunitaria. Esto va a depender de las zonas, ¿no? Pero como puede ser dentro de casa, como también puede ser fuera de casa. En las privadas, en las colonias, se hacen luego colectas de ropa, limpieza de las calles, cortar los árboles de afuera, pero también puede ser dentro de casa, ¿ok? Hoy, ¿a qué me vas a ayudar? A ver, ya es viernes, es consejo técnico, ¿qué me vas a ayudar? Yo me tengo que ir al trabajo, no me puedo quedar en casa. ¿Te parece si me ayudas a hacer esta actividad? ¿Sí? No saturar, no, tienes que recoger tu cuarto, porque entonces, en lugar de potenciar esa capacidad intelectual de tu hijo, de que sí sabe hacerlo, pero como lo estás como inquietando con un tono de voz, con una orden de mando, pues entonces ya no lo va a hacer con gusto y siempre va a ser de sus inteligencias más abajo, ¿no? Entonces, no sé si no va a variar esto en base a las circunstancias, pero lo ideal sería que todas las inteligencias las tuviéramos así en línea. Claro. En lugar de en escalón, que las tuviéramos todas en línea, ¿no? Ahora, pueden cambiar nuestras circunstancias, por supuesto, y puede cambiar el orden, pero quédate con una idea. Siempre hay una oportunidad de dónde trabajar la inteligencia y de ponerla siempre en tratar de mejorarla, ¿sí? No es que no tengamos inteligencia, tenemos no nada más un IQ, tenemos muchas áreas donde trabajar y eso es algo que nos puede ayudar mucho como papás. No queremos ponerlo todo en práctica en un día, poco a poco, ¿sí? Hasta que vayamos mejorando. Nos podemos volver a hacer el test y saber que ya cambiamos, que ya la matemática ya no quedó hasta abajo, ya subió, ¿no? Y que a lo mejor eso te va a ayudar a que un día tú no te des cuenta de que hay un orden, de que ya mejoró sus notas, de que la maestra te hace una mejor comentario. Y bueno, estas son las 8 inteligencias de las cuales padres e hijos y todos los seres humanos contamos con ellas. Por eso a mí me encanta esta teoría de Gardner. Me gusta más que el IQ, aunque sé que también el IQ es interesante dentro de su contexto. Y bueno, Jenny, pues no sé. No, pues muchísimas gracias, doctora. Definitivamente esto nos lleva a tener una unión familiar, a un reconocimiento de sí mismo y psicológicamente me parece que nos sube el estima, disminuye la ansiedad, porque ahora sí voy a entender, ¿no? Mi reacción, mi conducta, mi pensar. Y también la de mis hijos, la de mi pareja, ¿no? Porque no estamos aislados cuando hay una Claro, familia y existe la pareja. No porque el papá sea el papá y trabaje por allá, no tenga que incluirse en estos temas, ¿no? El reconocimiento de nuestros derechos, responsabilidades y obligaciones también tiene que incluir muchísimo en esto, ¿no? Por ejemplo, lo que decía de la cama, ¿no? Oye, pues ayúdame, o de la comida mientras ustedes ponen la mesa y demás. Es importante también este reconocimiento, y si nos damos cuenta, este tipo de inteligencias es, oye, sí es cierto, esto ya lo sabía, esto ya lo hacíamos en casa desde antes, ¿qué me pasó ahora, no? Bueno, es un tema súper amplio, doctora, que creo que nos faltaría más tiempo en poder desarrollarlo, pero creo que vamos a tener otra sesión por ahí con más temas precisamente relacionados a esta parte de neurociencias, ¿no? sí, Perdón. con mucho gusto, Jenny. Que Sí, son temas que no porque estén aislados,
sino pocas personas lo tocan, ¿no? En este caso, usted que es la experta, pues bueno, me gustaría que tuviéramos otra sesión con estos temas que creo que los papás van a estar súper contentos y para poder continuar. Doctora, yo le agradezco muchísimo su experiencia, su conocimiento que nos acaba de compartir. Si hay algunas preguntas por ahí que algunos papás nos vayan a hacer, yo se las hago llegar para que entonces después nos ayude con las respuestas. Bien, pues vámonos despidiendo el día de hoy con este tema tan interesante y pues hay que hacernos nuestra prueba de Gardner, ¿no? Para poder Sí, saber cómo andamos y qué trabajar. así Les es. recuerdo que el próximo todo el mes de octubre vamos a tener el primer ciclo cinematográfico de PAMAP, en donde vamos a hablar sobre la reflexión del arte, un espacio para madres, padres y tutores, donde a través del cine y el arte reflexionaremos sobre temas que fortalecen la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. Va a estar presentándolo la psicóloga social Nayeli Rojas Tobar. Pero el próximo jueves, no, más al rato, mejor dicho, más al ratito, vamos a tener también un invitado muy especial que es el maestro Paulino Ramírez del Instituto 5 de Mayo para continuar con el primer ciclo de conferencias de escuelas incorporadas, que esta sería la sexta sesión. Nos quedaría 2 sesiones más y ya terminamos el ciclo de conferencias y continuamos con el primer ciclo cinematográfico. Bien, pues más no que decir, nos despedimos dándole las gracias a la doctora, dándole las gracias también ahí a la maestra Vero que también nos hizo lograr esta participación y a todos los que nos están escuchando. Doctora, nuevamente muchas gracias y esperamos tenerla muy prontamente. Muchas gracias, Jenny. Que tengan muy buen día a todos. Gracias por escucharnos y por estar atentos a este tipo de notificaciones que ayudan muchísimo. Gracias. Claro que sí, gracias. Un abrazo. Bye. Abrazo. Bye.